Una vez más le invito a que nos asomemos a la ventana para poder tener un panorama continuo del mundo de la Biblia. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de juntarnos para conversar alrededor de una taza de café o lo que a usted le guste beber. Si usted está bien, en un lugar donde hace mucho calor, seguramente una limonada le va a caer bien, o un vaso de agua, o el café. En este caso, para mí, estoy tomando una taza de té turco, té rojo turco, el cual le he dicho a usted que lo voy a invitar varias veces, pero usted no viene, no se da una pasada por aquí. Entonces no tenemos ese privilegio todavía. Habíamos anunciado anteriormente que íbamos a conversar acerca de los sermones bíblicos, o sea, los diferentes sermones que encontramos en la Biblia. La razón de conversar acerca de estos sermones es porque a mí me gustaría que tengamos un modelo acerca de cómo debería ser el sermón, por ejemplo, el sermón dominical en la congregación donde usted va, cómo debería ser. Fíjese que hablando de esto, digamos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que es donde se encuentra uno de los sermones que tiene, digamos, las dos características básicas o los dos bases fundamentales que debe tener todo sermón. Una buena exégesis, o sea, una buena forma de interpretación de la palabra de Dios, y una buena homilética. Exégesis y homilética son dos bases que deben ir juntas siempre cuando vamos a predicar un sermón. Yo le agrego a esto las cualidades de la descripción, que son eh, claridad, sencillez y precisión. Hay que ser claros, hay que ser sencillos y hay que ser precisos también en lo que queremos hablar. Y este sermón del capítulo 7 del libro de los Hechos de Esteban es una joya de la exégesis, de la hermenéutica y de la homilética. Para mí es una joya que debe de tomarse en cuenta a la hora de preparar un sermón, ya sea dominical o ya sea el sermón que nos toque en turno predicar en donde sea. Mire, hay que decir primero que Esteban es un griego. Esteban, según la historia, debió haber nacido en Grecia, y el nombre de Esteban, Stefanos, significa corona o adorno de gracia. Estefanos también es diadema, diadema, adorno de gracia, corona. Stefanos es el nombre griego. Para nosotros es Esteban. Cuando se dio la necesidad de elegir personas que ayudaran a servir las mesas, cuando los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros descuidemos nuestras responsabilidades primarias para andar sirviendo comida en las mesas, mejor escojamos varones llenos del Espíritu para que nos ayuden en este trabajo. Así que se escogieron a 7 personas, y entre ellos había uno que se llamaba Esteban. Era diácono, fíjese, no era un sacerdote, no era un levita, no era uno que tenía un ministerio tampoco, porque todavía no se habla de ministerios acá en el principio de la iglesia, sino que era un servidor de mesas, un mesero le llamo yo, un diácono. Pero asombrosamente este hombre tiene un conocimiento extraordinario para mi gusto, un conocimiento extraordinario de la escritura. Acuérdese que en el tiempo del helenismo, es cuando el idioma hebreo o arameo, como sea, hebreo, vamos a decir hebreo, pues, estaba ya desapareciendo por causa de que el griego se convirtió en la lengua franca de la región, del mundo entero. Entonces estaba desapareciendo el hebreo. Y hubo algunos hombres muy, muy inteligentes que pensaron en cómo preservar el idioma hebreo. De tal manera que hubo un judío, no judío, sino un hombre de Babilonia llamado Oquendos. Este hombre hizo una traducción o hizo una interpretación de la palabra, como se llama, una paráfrasis de la escritura hebrea, siempre en ese idioma, en el idioma hebreo,
Y es lo que se le conoce hasta ahora como el Targumen Oquendos. El Targumen Oquendos. O sea, la paráfrasis de Oquendos. De esa manera se pudo mantener el idioma, pero el mundo entero no tenía acceso a esa escritura, a esa paráfrasis. Así que se dio por la gloria de Dios y por la voluntad de Dios y por la soberanía de Dios, que se lograra traducir la Biblia, la palabra de Dios, al griego. Y es así como los griegos, los judíos griegos y todos los judíos de la dispersión en cualquier parte del mundo, háblese de el norte de África, háblese de Asia, de la Europa, donde sea, se habló griego y la escritura se tradujo al griego y se convirtió de esa manera en un bien accesible a las comunidades judías que vivían dispersas por todo el mundo griego. Así que cuando nosotros encontramos a Esteban, un hombre que lleno del Espíritu y que es comisionado para convertirse en servidor de mesas, vemos en este hombre una pasión diferente de lo que es solamente servir mesas y recoger platos. Parece ser que él era un hombre que amaba la escritura, y eso es lo que se va a ver aquí en este sermón. Una primera cualidad que debe de tener el mensajero es que debe de vivir el mensaje. Hace años yo leí por ahí un libro que así se llama, El mensajero y su mensaje, y esa es una de las cosas que dice el autor. No recuerdo ahorita el nombre del autor. El mensajero y su mensaje. Pero él decía, el mensajero debe de comerse el mensaje. Para ser claro y preciso a la hora de exponerlo, debe de haber comprendido perfectamente el mensaje que va a dar. Y eso es lo que encontramos en Esteban. Un hombre que sabía perfectamente lo que iba a hablar. Así que cuando se dio la oportunidad, pues, que los judíos lo acusaron de estar soliviantando al pueblo y de estar tratando de echar sobre ellos la sangre del hombre que habían matado, que era Jesús, Esteban hace una introducción. Y eso es una de las cosas que me encanta a mí, la introducción de Esteban. Todos los sermones deben de tener un tema, un texto, una introducción. En este caso, para mí, el tema de Esteban es las continuas transgresiones del pueblo de Dios. Las continuas transgresiones del pueblo de Dios. Para mí ese es el tema del cual Esteban va a hablar. Y la introducción es: varones, hermanos y padres, oíd. Esa es su introducción, fácil. Varones, hermanos y padres, oíd. Dice el versículo número 2 del capítulo 7. Esa es su introducción, mire qué interesante. Una introducción, como en el caso del Señor Jesucristo, cuando daba sus sermones, él solamente decía, de cierto os digo. Esa era su introducción. En otras ocasiones, en el sermón del Señor Jesús, solamente decía, oíd. O oísteis que fue dicho. Esa es su introducción. Entonces la introducción pues no debe ser ni tan larga ni tan incomprensible. Mientras más clara es la introducción, es mejor la forma como captamos la atención de las personas, porque la introducción es eso, captar la atención de las personas que van a escuchar nuestro mensaje. Así que el mensajero, mientras menos diga de él, mejor. Entonces ahora viene y va a mencionar Esteban, en primer lugar, sus puntos. Y va a mencionar primero, el primer punto, cómo Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le prometió que le daría una tierra en la cual él iba a ser errante por esa tierra, extranjero en esa tierra. A él no le iba a dar nada, pero a su descendencia le iba a dar esa tierra. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Ese digamos que es el primer punto de Esteban. La promesa de Dios a Abraham de que le daría la tierra. Luego hay otro punto que podría ser cómo los descendientes de Abraham, porque después de que Abraham engendra a Isaac a Jacob,
y Jacob a las 12 tribus. Eso lo menciona él ahí detalladamente. Pero me interesa el hecho de que ellos fueron llevados cautivos a Egipto, así como Dios le había prometido. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, Dios le dice que Él los va a llevar a cautivos a una tierra, pero que en su tiempo Dios va a juzgar a esa tierra. Eso se lo dice allá, en el capítulo 15 de Génesis. Entonces, y eso se cumple cuando ellos van a Egipto y viven 430 años en Egipto cautivos. Y después de 430 años, Dios le dice a Esteban, levanta a Moisés. Y cuando Moisés nació, a pesar de que había un decreto de muerte en contra de Moisés, los padres lo guardaron, lo escondieron, porque lo vieron un niño hermoso, así dice Hebreos. Lo vieron un niño hermoso y vieron que era un niño de promesa, aparentemente. Así que lo escondieron. Y luego el niño, usted sabe, es prohijado por la hija de Faraón. Y él vive en la corte de Faraón y es instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Eso lo está diciendo Esteban. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Caminó con los egipcios, caminó con los reyes. Hasta que él un día le nació en su corazón ir a visitar a sus hermanos. Y lo vio que peleaban y dijo, no estén peleando hermanos, ustedes son hermanos. Y ellos lo acusaron de haber matado a un egipcio. Moisés tuvo que huir hacia la tierra de Madián, donde allá en Madián él encuentra esposa, se casa, pero allá Dios, aquí viene el otro punto, fíjese, el llamamiento de Dios a Moisés, para que Moisés se convierta en el libertador de la nación. Hasta aquí llevamos 2 puntos. El primer punto es el llamamiento de Abraham de los caldeos. El segundo es la esclavitud de los descendientes de Abraham en Egipto. El tercer punto es el llamamiento de Moisés para que él se convierta en el libertador de los esclavos y los lleve a la tierra prometida. Entonces van a la tierra prometida y aquí rebeliones y rebeliones. Se rebelan en el desierto, tanto que el Señor dice, los he soportado hasta las canas. Imagínense. Los he soportado hasta las canas. Esteban está diciendo que cuando ellos iban por el desierto, llevaban el tabernáculo, pero adoraban a Moloch y a Renfán y a los dioses que ellos mismos se habían constituido. A Moloch, a Renfán, eran ídolos abominables de la vecindad. A eso era lo que ellos adoraban. Y dice, aunque sus pies iban caminando por el desierto hacia la tierra de Canaán, en sus corazones se habían vuelto a Egipto. Por eso le dije que el tema general es las continuas rebeliones o las continuas, ¿cómo le dije? Las continuas rebeliones, vamos a decir, las continuas rebeliones del pueblo de Dios. O sea, las desobediencias, la manera como ellos todo el tiempo se la pasaban rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Entonces ahora vienen por el desierto, pero sus corazones estaban en Egipto. Les entrega la tierra al Señor y ellos no echan a los habitantes de las tierras. Al contrario, conviven con ellos. Y aquí viene el cuarto punto, que sería cómo desobedecieron al hacer alianza con las naciones. Oficialmente no hicieron alianzas, pero ahí siguieron viviendo. Se compartieron los hijos, las hijas, se casaron con ellas, se casaron con ellos, hicieron muchas cosas, adoraron a sus ídolos, siguieron en una rebelión en contra de Dios. Dios les dio reyes hasta David, Dios les dio profetas, y ellos, los reyes que vinieron, todos los reyes alejaron a Dios de sus vidas. Y Dios levantó profetas para que les anunciaran la palabra de Dios, y ellos se rebelaron en contra de los profetas, mataron a los profetas, y en todo momento pues ellos mostraron rebelión tras rebelión, desobediencia tras desobediencia. Esteban está, al relacionar la historia de las desobediencias del pueblo, los está fotografiando. Bueno, no existía la fotografía en ese tiempo, pero los está confrontando con la palabra de Dios, con la realidad de ellos. Y ese es el objetivo del sermón. El sermón
no es subjetivo, porque subjetivo es que va de acuerdo a mis pensamientos o a los pensamientos de los que van a escuchar. Es objetivo porque tiene su origen en Dios. Tiene su origen en Dios. El sermón tiene su origen en el corazón de Dios. El mensaje viene del corazón de Dios al corazón del mensajero. Eso es bien importante. Mensajero, el mensaje viene del corazón de Dios al corazón del mensajero. Y en el corazón del mensajero, ese mensaje se procesa y genera vida en el mensajero. El mensajero se lo come. El mensajero se come el mensaje y lo atesora en su corazón. Y después va y al abrir su boca, de la abundancia de su corazón saldrá por la boca. O sea que el mensaje de Dios es atesorado en mi corazón y cuando yo voy a hablarle al pueblo, el mensaje de Dios que está en mi corazón es el que va a salir y debe de tener la gracia y la sazón y la sabiduría y la inteligencia y la luz necesaria para que las tinieblas que envuelven el entendimiento de los oyentes sean echadas fuera y la luz gloriosa de la buena nueva, en este caso digamos de lo que nosotros predicamos el Evangelio, la luz gloriosa del Evangelio alumbre el entendimiento del incrédulo, del perdido y aún del hermano que vive así como a medias, lo alumbre y lo haga salir del estado de calamidad en que se encuentra. Por eso es que hay varios aspectos acá que yo quiero señalar, porque Esteban termina su mensaje diciendo: ustedes mataron a los profetas y ahora por último mataron al justo, al que Dios envió como justo para dar su vida por ustedes. Ustedes también lo mataron. Y ellos no resistieron esa palabra que Esteban hablaba y también mataron a Esteban, lo apedrearon y dice que pusieron sus ropas, sus túnicas quizás, o lo que los envolvía, lo que les incomodaba para tirar piedras, lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo dio su voto. Saulo dijo, así, dijo, sí, denle pedrada. Pero yo noté un par de cosas aquí acerca de este sermón que a mí aplican para mí. Número uno, Dios es el soberano del universo. Y eso se muestra en el sermón. Porque Él hizo los cielos y la tierra, Él llama a Abraham de la tierra de los caldeos, Él juzga a la nación de Egipto a la hora de sacar a los hijos de Israel de Egipto, Él echa de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la tierra de Canaán, establece a ellos en la tierra de Canaán, les da su tierra, Dios les da reyes, Dios establece un sistema monárquico. Cuando ellos rechazan la teocracia, que estaba representada por los jueces, ellos dijeron que querían ser como todas las naciones y querían tener reyes, así que Dios dice, está bien, en su soberanía Dios permite que ellos tengan reyes y les da reyes, y en su soberanía levanta profetas para que hablen al pueblo acerca de su voluntad. En su soberanía Él trae naciones de lejos como Asiria para que se lleven cautiva a la nación. En su soberanía levanta a Nabucodonosor para que él se lleve cautivo al resto de la nación. En su soberanía levanta a Ciro para que Ciro haga que estas naciones, que los israelitas regresen a habitar a su tierra. En su soberanía Dios, pues, como le dije, permite que la Biblia sea traducida al griego para que el mundo en general pueda tener acceso a su palabra. Dios es un Dios que no se ha quedado sin revelación. Aparte de que las maravillas de Dios se revelan a través de las cosas creadas, nos ha dejado su palabra. Bendito sea Dios por su palabra. Y bendito sea Dios porque nos inquieta o me inquieta a mí a tener esta conversación con usted para motivarlo a que usted se enamore de la palabra de Dios. Porque imagínense qué calidad de sermón bíblico. Un sermón bíblico, 100% bíblico, maravillosamente expuesto por un diácono de la iglesia primitiva como lo era Esteban. Ya quisiera yo en toda mi vida de servir a Dios y mi vida cristiana
No recuerdo haber escuchado a una persona dar un sermón tan detallado como este que dio Esteban. Y espérense que cuando entremos a los sermones de Pablo, vamos a mirar detalles también ahí maravillosos acerca de cómo trazar un sermón. Ahora, Dios no habita en casa hecha con mano de hombre. Este es otro detalle que aplica para mi vida. Dios no habita porque dice que ellos le hicieron casa, pero él dijo, ¿dónde está la casa que me van a hacer ustedes? Casa de Israel. No hizo mi mano todas estas cosas. ¿Dónde está el lugar de mi habitación? Y es porque Dios desde el principio mostró que él no quería habitar en una casa de cedro o en una casa de oro, sino que él quería habitar en el corazón de su pueblo. Ahí, en el corazón de su pueblo. Ahí es donde él quiere habitar. Y es lo que hoy está haciendo. Por eso, en este tiempo, en esta nueva etapa de revelación de Dios, Dios envió su espíritu para que su espíritu haga morada en nosotros. Y nosotros nos constituimos en templo y morada de Dios, templo y morada de su espíritu. El espíritu vive en usted, el espíritu vive en mí. Si es que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, el espíritu vive en nosotros. Regáleme otro traguito de té, por favor. Ah, qué delicia. Aparte de que este té es, ¿cómo se le llama? Astringente. Qué fea esa palabra. Astringente. O sea que es así como que, como que te limpia la garganta y te, ¿ves? Cuando respiras, sientes una cosa rica que sube por aquí, por esta parte de aquí. Así que el otro detalle es que Él nos sostiene desde que somos hasta hoy. Él nos sostiene. Así como, imagínense a la nación, digamos desde los 2000 años antes de Cristo, cuando fue el llamamiento de Abraham, hasta la muerte de Cristo, 2000 años pasaron prácticamente. Y durante esos 2000 años, a pesar de las rebeliones de la nación, a pesar de la desobediencia, Dios siguió sosteniéndolos. Siempre hubo un remanente que estuvo guardado en la mano poderosa del Señor. Entonces, Él nos sostiene desde que somos hasta hoy. Él le sostiene a usted, me sostiene a mí. Antes, cuando cantábamos coritos inspirados, recuerdo que cantábamos un corito que decía, Dios tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo, dice, te tiene a ti y a mí, en sus manos te tiene a ti y a mí, en sus manos tiene a todos, en sus manos. Entonces, porque sí es cierto, Él nos tiene a todos en sus manos. A usted, a mí, al otro, a aquel de allá, al de para acá, nos tiene en sus manos. El mundo entero está en sus manos. Aún, fíjese, aún aquellos que practican otras religiones, aún ellos están en las manos de Dios. Y Dios los puede inclinar a donde Él quiera, a la hora que quiera. Pero como Él es soberano, ¿verdad? Entonces, el otro punto también que me interesa es que Él quiere habitar en medio de nosotros. Bueno, ya se lo dije, no habita en casa de manos. Entonces Él quiere habitar en medio de nosotros. Por eso su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que dice allá Isaías, llamará su nombre Emmanuel. Aquí que la Virgen concebirá de luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando Él envía al Espíritu Santo, el Paracletos, según el concepto de los griegos, Paracletos, es uno que está a mi lado y me defiende, me cuida, me guarda, me aconseja, como mi abogado que está aquí junto a mí, el abogado defensor, que está ahí. Y yo, antes de confesar algo, veo a mi abogado y si mi abogado me dice, sí, habla, hablo. Pero si mi abogado me dice, no hables, entonces yo me quedo callado. Así que volvamos nuestro corazón a su palabra. Volvamos nuestro corazón a su palabra. Mire, amigo, hermano, usted que está ahí, que me escucha, que me ve, yo le invito de la manera más amistosa y de la manera más franca y de la manera más atenta y si quiere más respetuosa que yo pueda hacerlo. Volvamos nuestro corazón a la palabra de Dios, hombre. Mire, por ahí andan muchos que ya no leen la Biblia,
Predican sermones congelados y puestos en el microondas, y eso es lo que traen a la iglesia. Hermano, amigo, predicador, pastor, volvámonos a la palabra de Dios. Volvamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Comámonos el mensaje. Guardemos el mensaje que viene del corazón de Dios. Guardémoslo en nuestro corazón. Y cuando hablemos el mensaje, que ese mensaje salga de nuestro corazón. Así como dice el libro de los Proverbios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si en mi corazón hay abundancia de palabra de Dios, imagina, mi sermón va a ser rico. Mi sermón va a llegar al corazón de los oyentes. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Volvamos nuestro corazón a su palabra. Y hay un modelo de vida establecido por Dios. ¿Dónde encontramos eso? Cuando Dios le llama la atención a Moisés y dice, mira, cuídate de hacer el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuidadito como vayas a hacer algo de tu imaginación. No, ya se te mostró un modelo en el monte y cuídate de construirlo exactamente como te fue mostrado en el monte. Ya hay un modelo de vida cristiana. Ya no tenemos que inventar nada, ni tenemos que buscarle interpretaciones personales. La Biblia, amigos, no es de interpretación privada. La Escritura no es de interpretación privada. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y ahora, los que hablamos la palabra de Dios, deberíamos ser inspirados por el Espíritu de Dios para hablar de las palabras de Dios con gracia, con sabiduría, con inteligencia. De tal manera que los que oyen no nos quieran apedrear, sino que levanten sus manos al cielo y digan, gloria a Dios porque Dios me está hablando. Dios está hablando a mi corazón. Porque esa palabra que el predicador está diciendo es para mí. Mire qué lindo que la gente sienta, porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de la congregación. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la congregación y va haciendo clic a cada persona. Va haciendo clic a cada persona y le va mostrando que hay una verdad que esa persona debe escuchar y que esa verdad está saliendo de los labios del predicador, porque en el corazón del predicador ha sido atesorada la palabra que salió del corazón de nuestro Padre Celestial. No tenemos que inventar nada. No hay nuevas revelaciones. Todo ya quedó establecido por la soberanía de Dios. Ahora solamente nos queda, amemos su palabra. Permitamos que esa palabra de Dios sea atesorada en nuestros corazones para que cuando hablemos según las palabras que el Espíritu pone en nosotros, con claridad, sencillez y precisión. En esta ocasión, cuando Esteban les habla, no le dieron oportunidad de que les señalara a Jesucristo como la esperanza de sus vidas. No lo oyeron. Pero sí escucharon a Esteban decir, veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Y lo oyeron decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso lo oyeron. Y más lo apedreaban. Y él decía, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Todavía escucharon ellos decir eso. El hombre estaba siendo matado por ellos y él decía, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu, Señor Jesús. Y murió Esteban. Entregó su espíritu al Señor y se convirtió en el primer mártir y en el primer gran predicador de un sermón
que ya tiene 2000 años de estar impactando vidas. A mí personalmente me ha impactado la vida este sermón de Esteban, el protomártir de la iglesia cristiana. Quiere decir que fue el primer mártir, el primero que fue sacrificado después de Cristo. El primero que fue sacrificado por la causa fue Estéfanos o Esteban. Bendiciones para todos. La otra semana vamos a continuar hablando de los sermones bíblicos. Espero que usted haya sido edificado, que usted haya sido, con que usted se vea motivado a leer la Biblia y a atesorar la palabra de Dios en su corazón. Con eso yo me doy por servido. Con eso yo me doy por satisfecho. Y naturalmente usted añadirá día tras día un eterno peso de gloria a su vida, a la obra que el Señor ha iniciado en usted. Yo estoy persuadido, al igual que el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, seguramente la perfeccionará para el día de Jesucristo. Bendiciones para todos, cuídense mucho y continuamos en otra conversación cuando nos asomemos a la ventana del mundo de la Biblia. Bendiciones, que Cristo pueda hacer morada en su corazón y usted pueda ser salvo del pecado y de todas las cosas malas que este mundo tiene y que van a venir a este mundo más adelante. Que el Señor Jesucristo le bendiga a usted y su familia, que prospere toda la obra de sus manos, que usted pueda ser guiado al arrepentimiento y a creer en Jesucristo como su Salvador. Ese es mi deseo y mi oración a Dios. Amén. Adiós.